Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Hoy me apetecía hablar de un gran un santo además muy actual, o que debería ser muy actual, porque es el patrono de los gobernantes, de los políticos, ni más ni menos que Santo Tomás Moro, al que yo tengo un especial cariño desde mi conversión. Quizás porque mi conversión me tocó en una etapa que andaba yo pues muy influenciado por la política, etcétera. Pues al convertirme, uno de los primeros santos que me apareció en mi vida espiritual fue Santo Tomás Moro. Y cuántos políticos, por no decir todos, deberían seguir el ejemplo de Santo Tomás Moro. Una persona, un hombre, un laico, que fue capaz de poner a Dios antes que al rey. Fue capaz de poner antes a su conciencia cristiana que a lo que le demandaba el rey. El rey no era otro que Enrique VIII. En esa época estaba casado con Catalina, la hija de los reyes católicos, y Enrique VIII pues, se enamoró estando casado, de Ana Bolena. Y ni corto ni perezoso, pues como el Papa se negó a lo que el rey Enrique VIII quería, que no era otro que anulara su matrimonio que era legal, que era justo, con Catalina, para poder casarse con Ana Bolena, pues se cabreó y hizo algo inaudito que llega hasta ahora, que se erigió en el propio Papa de su iglesia y formó su propia iglesia inglesa, la Iglesia Anglicana. Y no solo era rey, sino que era su propio jefe de la Iglesia Anglicana, lo que hoy es la Reina de Inglaterra, que es la papisa, digamos, de la Iglesia Anglicana. Pero Tomás Moro, que en esos momentos había tenido una larga carrera política y llegó a ser consejero del rey, primer ministro, antes parlamentario, primer ministro, canciller, era, después del rey, la figura más notable de Inglaterra. Pues dijo que no, que desde luego él al rey, por supuesto, lo obedecía en todo aquello que no fuera en contra de su conciencia, en el tema civil, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero que en ese punto concreto él desde luego seguía al Papa, que era Cristo en la tierra, o sea, era el sucesor de Pedro, y él, como buen católico, Tomás Moro, por supuesto su conciencia cristiana, por lo tanto su conciencia bien formada en Cristo, pues no podía consentir que el rey hiciera tamaña desfachatez. El rey evidentemente se enfadó a su vez y lo encerró en la Torre de Londres. Estuvo más de un año, creo, ¿no?, en esa Torre de Londres. Y al final, pues terminó con su vida. Lo decapitó. Tomás Moro representa la conciencia cristiana, que todo cristiano, recordemos que era laico. En aquella época, cuando él se negó a seguir, a obedecer al rey en eso que hizo Enrique VIII, que es erigirse en su propio
separarse de la Iglesia católica, de la Iglesia de Roma, y elegirse en su propio rey, por conveniencia. Recordemos que fue todo hecho por conveniencia, ya que el Papa no quería anular su matrimonio con Catalina, la hija de los reyes católicos, pues de esta forma yo me separo de la Iglesia. O sea que hay que ver qué fe tenía Enrique VIII también, hay que rezar por él. Y aprovecho, a mí me gusta aconsejar siempre rezar por aquellos que parece que, bueno, que la historia no los pone en un buen lugar. Recemos por Enrique VIII, porque Dios tenga misericordia de él. Pero, y Tomás Moro, que era, insisto, laico, yo creo que fue el primer laico canciller o algo así de Inglaterra. Solamente junto con un obispo, con Juan Fisher, que también es santo, pues el resto de la Iglesia, el resto de los obispos, pues por miedo a morir, que es un miedo muy humano, pues acataron lo del rey, la orden del rey, es decir, bueno, se separa de Roma, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que ahora mismo todos los obispos anglicanos pues están separados de Roma. Son obispos protestantes o obispos separados de Roma, ¿no? Todo empezó con Enrique VIII y su capricho por una mujer que no era la suya, Ana Bolena. Y que Tomás Moro, en lugar de decir, bueno, no tiene importancia, tú sigue, no sé qué, dijo, no, eso está mal hecho ante los ojos de Dios. Tu legítima esposa sigue siendo Catalina. Y por lo tanto los herederos, porque claro, a raíz de esto, de su separación de la Iglesia de Roma, los herederos de Enrique VIII eran no los legítimos de Catalina, la hija de los reyes católicos, a los ojos de Dios, sino de Ana Bolena. Después seguiría la historia de Enrique VIII, que tiene la suya, pero estamos con Tomás Moro. Tomás Moro, otra de las cosas que me gustan, por los que me gusta este santo, es por su grandísimo sentido del humor. No solo su grandísimo sentido de que Dios está antes que el rey, porque hay que recordar que Tomás Moro era amigo íntimo del rey y, por supuesto, un colaborador enorme del rey. Mientras no ocurrió esto, Tomás Moro obedecía a rajatabla a Enrique VIII en todas aquellas cosas que, bueno, que no atentaban contra Dios, pero esto no lo podía consentir. Esto traído aquí a nuestra época parece algo increíble, ¿no? Es como si ahora a Sánchez, gobernante de España, por desgracia, iba a decir por desgracia de Dios, pues no sé, cualquiera de sus primeros ministros, alguno que crea en Dios, no sé si habrá, pues se niega y dice, no, esto de que vas a... O el rey, ¿por qué no hablar del rey? El rey de España. Cuando le ponen encima de su mesa, el rey de España, cuando le ponen encima el príncipe, el rey, mejor dicho, el rey de España, cuando le ponen encima de su mesa cualquier ley que atenta contra Dios, por ejemplo, la ley del aborto, pues digan, hasta ahí podíamos llegar. Es inconcebible, ¿no? Sería maravilloso que pudiera ocurrir, pero es inconcebible. Bueno, pues eso hizo Tomás Moro. Tomás Moro pasó, a raíz de eso, pues a vivir en la semipobreza, porque era un hombre muy importante y de repente, pues fue, en aquella época sobre todo, pues sumido casi en la pobreza. De hecho, se junta con que su familia, que eso yo creo que debió ser de lo más doloroso para Tomás Moro, pues que le den la espalda a amigos, etcétera, bueno, pero que su propia familia, quizás porque iban a pasarlo muy mal, etcétera, y que sabían que acabaría en el cadalso,
pues no le apoyaron lo que deberían apoyarle. Y quiero leer una carta. Bueno, voy a leer varias cosas. Primero, uno de los santos con mayor sentido del humor que yo conozco. Tiene una oración conocida, oración de Santo Tomás Moro, que la voy a leer para que veáis el sentido del humor de este genial, maravilloso seguidor de Cristo, y que ahora está disfrutando con él en el cielo, y que está disfrutando de él, de Cristo, en el cielo. La oración dice así: concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por esa cosa tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Así sea. Un santo podía ser el patrono de los cómicos, ¿no? Por el sentido del humor. En el tiempo que estuvo en la Torre de Londres, poco antes de los meses que estuvo, más de un año, pues ahí, antes de que le cortaran la cabeza, ahí escribió varias cosas, Utopía, su libro más famoso, pero yo quiero centrarme escribe varias cartas, pero escribe una carta a su hija Margarita desde la cárcel, que a mí, es una carta cortita, pero me gustaría leerla. Me pongo totalmente en manos de Dios con absoluta esperanza y confianza. Es el título de la carta a su hija Margarita. Aunque estoy bien convencido, mi querida Margarita, de que la maldad de mi vida pasada es tal que merecería que Dios me abandonase del todo, la humildad de este hombre es increíble, ni por un momento dejaré de confiar en su inmensa bondad. En esta frase ya demuestra humildad y esperanza en Dios. Hasta ahora, esperanza en la misericordia de Dios. Hasta ahora su gracia santísima me ha dado fuerzas para postergarlo todo, las riquezas, las ganancias y la misma vida, antes que prestar juramento en contra de mi conciencia. Aquí está la clave. Antes de prestar juramento a lo que le pedía al rey en contra de su conciencia cristiana. En estos tiempos, por ejemplo, médicos que le obligan a abortar deberían negarse en conciencia antes de semejante iniquidad. Tomás Moro para ellos, por ejemplo, sería un buen ejemplo. Políticos, antes de aprobar leyes inicuas, deberían verse reflejados en Tomás Moro. Continúa la carta. Hasta ahora ha inspirado al mismo rey la suficiente benignidad para que no pasara de privarme de la libertad. Y por cierto que con esto solo su majestad me ha hecho un favor más grande, por el provecho espiritual que de ello espero sacar para mi alma, que con todos aquellos honores y bienes de que antes me había colmado. Quiere decir que encerrándole en la Torre de Londres, que maravilloso, pues le permite en la paz, en el sosiego, poder escribir, etcétera, poder hacer penitencia, y que prefiere eso que todos los honores, etcétera, que el rey le había colmado antes. Es maravilloso este hombre, pero auténticamente maravilloso. Por esto, espero confiadamente que la misma, está escribiéndolo poco antes de que le corten la cabeza. Por esto espero confiadamente que la misma gracia divina continuará favoreciéndome, no permitiendo que el rey vaya más allá, o bien más allá quiere decir que le mate,
o bien dándome la fuerza necesaria para sufrir lo que sea con paciencia, con fortaleza y de buen grado. Me recuerda las palabras de Cristo en Getsemaní. No permitas que tome esta copa, pero hágase tu voluntad. Si tengo que morir en la cruz, hágase tu voluntad. Son palabras muy parecidas. Le pide a Dios que no permita al rey que vaya más allá, que le mate, pero si es así, que le dé la fuerza necesaria para sufrir el martirio, lo que sea con paciencia, el martirio con fortaleza y buen grado. Estas son las palabras que tiene que decir un mártir, que le dé la gracia a Dios, porque el mártir no es mártir porque él sea muy bueno, un superman tal, sino porque Dios le da la gracia y él acepta, en este caso, con humildad y con humor. Continúo esta carta maravillosa. Esta mi paciencia, unida a los méritos de la dolorosísima pasión del Señor, infinitamente superior en todos los aspectos a todo lo que yo pueda sufrir, pone su sufrimiento en la pasión de Cristo, en la cruz, que es lo que debemos hacer todos los cristianos cuando como no somos masoquistas, no queremos el sufrimiento, pero cuando nos viene el sufrimiento, ponerlas en la pasión de Cristo, sabiendo que la de Él es infinitamente superior a los tormentos o sufrimientos o martirios que nosotros podamos tener. Vuelvo a repetir, esta mi paciencia unida a los méritos de la dolorosísima pasión del Señor, infinitamente superior en todos los aspectos a todo lo que yo pueda sufrir, mitigará la pena que tenga que sufrir en el purgatorio y gracias a su divina bondad me conseguirá más tarde un aumento premio en el cielo. Es el campeón de la humildad, porque él dice que eso que va a sufrir no dice que le va a llevar al cielo directamente, que eso es lo que normalmente a los mártires le hace, sino que mitigará su purgatorio, que él ya cuenta con que va a estar en el purgatorio. Aun muriendo por Dios, él no dice que va a estar en el cielo, sino que eso que está sufriendo va a mitigar, va a reducir las penas del purgatorio. Mayor humildad imposible. Continúa la carta. No quiero, mi querida Margarita, su hija, desconfiar de la bondad de Dios por más débil y frágil que me sienta. Más aún, si a causa del terror y el espanto viera que estoy yo a punto de ceder, me acordaré de San Pedro cuando, por su poca fe, empezaba a hundirse por un solo golpe de viento, y haré lo que él hizo. Gritaré a Cristo, Señor, sálvame. Espero que entonces él, tendiéndome la mano, me sujetará y no dejará que me hunda. Sigue con su maravillosa humildad, reconociendo que él puede ceder en el martirio y echarse para atrás y firmar lo que él no quiere firmar. O sea, reconoce su pequeñez, su debilidad, etc. Y en ese reconocimiento él le está pidiendo a Dios, se acuerda de San Pedro, en ese pasaje maravilloso, uno de mis preferidos, cuando van en la barca, etc., y está Cristo dormido, cansado del cansancio, ser humano, o sea, naturaleza humana, y se hunde la barca y dice, Cristo, ¿no te importa que nos hundamos? Y entonces Cristo le dice, hombres de poca fe, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí, acordándose de eso, le pide, gritaría, en ese caso de que Santo Tomás Moro fallara ante el miedo a la muerte, pues gritaría, Cristo, Señor, sálvame, imitando a Pedro. Espero que entonces él, tendiéndome la mano, me sujetará y no dejará que me hunda. Sigue con su esperanza, con mayúsculas, en que Dios, no él, sino que es Dios quien le sujetará y le llevará por ese paso amarguísimo del martirio. Continúa la carta maravillosa. Y si permitiera que mi semejanza con Pedro fuera aún más allá, de tal modo que llegara a la caída total y a jurar y perjurar lo que Dios por su misericordia aparte lejos de mí y haga que una tal caída redunde más bien en perjuicio que en proyecto mío,
Aun en este caso espero que el Señor me dirija, como a Pedro, una mirada llena de misericordia y me levante de nuevo para que vuelva a salir en defensa de la verdad y descargue así mi conciencia y soporte con fortaleza el castigo y la vergüenza de mi anterior negación. Aquí está recordando otra maravilla del Evangelio, que son las 3 negaciones de Pedro, que es una traición, que a diferencia de la traición de Judas, que no cree en la misericordia, en la mirada misericordiosa de Cristo, Pedro sí mira la mirada maravillosa de Dios, de Cristo, y se avergüenza, llora su pecado y se arrepiente. Santo Tomás Moro está dando una lección maravillosa al mismo tiempo del Evangelio, de las maravillosas enseñanzas que tiene el Evangelio. Y dice que si en ese caso él negara a Dios, pues que confía en que Cristo le mirará con misericordia y le levantará de nuevo, avergonzándose de su negación ante el martirio próximo, y que le daría fortaleza y seguiría adelante. Es maravilloso esta carta, que os la recomiendo que la leáis y que la saboreéis. Finalmente, mi querida Margarita, de lo que estoy cierto es de que Dios no me abandonará sin culpa mía. Sigue la humildad increíble. Si falla en la prueba del martirio, es culpa de él. Si sigue adelante con el martirio, es por gracia de Dios. Por esto me pongo totalmente en manos de Dios con absoluta esperanza y confianza. Si a causa de mis pecados permite mi perdición, por lo menos su justicia será alabada a causa de mi persona. Es una frase maravillosa. Si a causa de mis pecados permite mi perdición, o sea, al infierno de cabeza, por lo menos su justicia será alabada a causa de mi persona. Será alabada la justicia de Dios, aunque él vaya al infierno, prefiere, es casi como la Virgen María, ¿no? Lo que le recuerda la Virgen María, que es todo por gracia de Dios y que por ella nada. O sea, lo de Santo Tomás Moro es algo maravilloso, lo de esta carta, que es una delicia. Vuelvo a repetirlo porque no. Si a causa de mis pecados permite mi perdición, Dios, por lo menos su justicia, la justicia de Dios, será alabada a causa de mi persona. Él con eso ya se siente, por la justicia de Dios, aunque él vaya al infierno, él se siente satisfecho. Y está a punto de morir. Es algo inaudito. Espera, sin embargo, y lo espero con toda certeza, con esperanza con mayúsculas. Fe, una virtud teologal. Que su bondad clementísima guardará fielmente mi alma y hará que sea su misericordia más que su justicia lo que se ponga en mí de relieve. Que aunque puede ocurrir eso, él confía y espera con esperanza teologal que sea al final la misericordia de Dios la que tenga la última palabra. La última frase. Ten pues buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí, sea lo que sea que me pase en este mundo. Nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Yo creo que esta frase define a este enorme gigante. Es un gigante. Hay una película maravillosa que os la recomiendo, que es Un hombre para la eternidad, de Fred Zinnemann, el de Solo ante el peligro, Historia de una monja, etc. Un peliculón maravilloso, os la recomiendo. Yo la he visto varias veces y es una joya del cine. Y está muy bien. El papel que hace Enrique VIII, el de Tomás Moro, etc. Bueno, pues ya me he alargado un poco, pero es que yo con este hombre me emociono muchísimo, con Santo Tomás Moro, y me pongo triste cuando veo los políticos que tenemos ahora, a nivel mundial, a nivel España, en fin. Yo le recomiendo a los políticos,
sobre todo los políticos que quieran salvar a España, que piensen, se encomienden a Santo Tomás Moro para que les dé 1 miligramo, 1/10, 1/1000 parte de la fe, de la esperanza y de la caridad y del sentido del humor que tenía este grandísimo santo. Con eso ya sería suficiente para salvar a España. Venga, pues lo de siempre, si os gusta este canal, repartir, o sea, no me sale la palabra, pero llevarlo por ahí a vuestros amigos, a vuestros familiares, para que, bueno, pues que vayan conociendo un poquito más de nuestra riqueza inmensa que es la fe católica, y dentro de la fe católica estos enormes santos y muchas veces poquísimo conocidos. Venga, que Dios os bendiga.